internacionales. Y me desautorizan incluso hasta cuando pido la tanda. Es una cosa increíble. Néstor, ¿por dónde vamos? Vamos a ir por Venezuela. En realidad, por el tema venezolano atravesó ayer 3 o 4 territorios distintos, ¿no? Uno fue el de Noruega, donde finalmente, después de la premiación del Premio Nobel de la Paz, aterrizó, no se sabe de dónde, hay muchas dudas al respecto y toda una narrativa épica, Corina Machado, que no pudo recibir el Premio Nobel de la Paz, lo recibió su hija, lo hablamos ayer, pero finalmente llegó a Oslo e hizo todo su show y demás, ¿no? Habló también el presidente del Nobel, un muchacho que se llama Fridnes, que dijo que Maduro debe renunciar. Yo le pregunto, ¿quién sos, Fridnes? O sea, ¿a quién te comiste? Capaz que, no sé, comió algo que le cayó mal, un arengue, un salmón que estaba en mal estado. ¿Pero quién es este muchacho? Es el presidente del Premio Nobel, de la Comisión Nobel, pero que uno se pregunta con qué autoridad, ligeramente, es como si Maduro le dijera que renuncie él o que renuncie el rey de Noruega, porque Noruega encima tiene reyes. Sí. Y Maduro no dice nada de Noruega. Cada uno tiene el régimen que se merece o que puede, cada pueblo. Ellos tienen un rey, los noruegos. Pero bueno, ahí termina el escenario noruego. El escenario más complicado fue en el Mar Caribe. Los otros dos, por supuesto, son Estados Unidos, que opera todo esto y lo que está pasando realmente en Venezuela. En el Caribe sabemos que ayer hubo un asalto a un barco llamado, un buque petrolero, llamado Skipper, cuya procedencia es extraña. Estados Unidos dijo que era un buque petrolero de Venezuela. Sí se sabe que trasladaba crudo venezolano presuntamente hacia Irán. Es una ruta que se trabaja porque hay comercio entre Venezuela e Irán. Y fue asaltado de una manera impune y descomunal, con helicópteros, con barcos que lo rodeaban, con paracaidistas que se suben a ese barco. ¿Cuál película de Hollywood? Una película, es bien de Hollywood. Insisto, con una impunidad muy grande, con el argumento de que ahí hay narcoterrorismo, de que Venezuela financia terrorismo, y así lo dice Estados Unidos e Infobae a través del petróleo, etcétera, etcétera, como si asaltaran como si estuvieran en guerra contra un barco petrolero que estaba ahí en la zona del Caribe. Por supuesto, el presidente Maduro y el gobierno salió muy fuerte a criticar esto. No dice que el barco sea Néstor, venezolano. Vuelvo sobre esta preocupación sobre cómo no dimensionamos del todo esta situación. Es un hecho muy grave, gravísimo, ¿no? Es gravísimo. Es superar una vez más los límites del derecho internacional, hacer lo que se les canta por parte de Estados Unidos en aguas de alta mar, asaltar un barco que no le pertenece. Venezuela no dice que el barco sea venezolano, pero sí dice que, cito textual, que es un robo descarado, esto lo dijo Maduro, un acto de piratería internacional, pero insisto, no reivindicó la propiedad del barco, ¿no? ¿Pero el barco de quién es? Bueno, a ver, hay varias versiones ahí, ¿no? Pero quiero detenerme en algo. No es la primera vez, primero, que en el... El petróleo sí, venezolano. Sí, el petróleo sí, el petróleo es de PDVSA. No es la primera vez, digo, que Estados Unidos hace una operación de piratería, como dijo Maduro, con activos eventualmente venezolanos. Recordemos cuando acá secuestró hubo dos casos, un avión en la Argentina. Recordemos que también en el astillero Río Santiago hay un barco pagado por Venezuela, gigante, y no puede salir a alta mar por el bloqueo que tiene. Es impresionante, Venezuela. Lo hemos visto en uno de Lo hemos visto en un viaje, en una visita que hicimos al astillero. En un momento, para ir de un lugar del astillero a otro, como está el barco ahí, pasás por abajo. Te da una impresión, estás pasando por abajo de un buque que, no sé, si lo pones vertical es un edificio de 15 pisos, no sé. Ponele, sí, o más. O más. En República Dominicana también secuestraron un avión venezolano, antes le secuestraron el oro, es decir, forma parte de este apriete a través de un acto ilegal de robo a una potencia, ¿no? O de una potencia a un país, ¿no? ¿Qué dijo Donald Trump por su parte? Que es el petrolero más grande que hay, que movía crudo de Venezuela a Irán. Esto aparentemente es así. También había una carga que iba a Cuba y otra a Malasia. Es decir, era un barco de transporte internacional que todo indica también que forma parte del paquete. También se desmiente mucho esto, los porqué del asalto, del acoso, del asedio estadounidense a Venezuela, que es, entre otras cosas, el petróleo. Más simbólico y más claro que esto, échale agua, ¿no? El barco que trasladaba este crudo, el asalto fue decidido por un juez de Delaware. Delaware es un estado norteamericano que es un paraíso, una guarida fiscal, además.
Y forma parte, insisto, ¿no?, de esta impunidad tan grande con la que se mueve Estados Unidos. Por supuesto hubo repudios de todas partes, de varios gobiernos, entre otros de Rusia. Habló el canciller Lavrov, y hablaron también telefónicamente el presidente Vladimir Putin y el presidente Maduro, diciendo que se comprometían a enfatizar y a profundizar la cooperación que tienen, que entre otras cosas involucra el comercio de petróleo. Y habló también, sobre todo, y esto me quería subrayar, todo lo que es la oposición venezolana, que no es la de Corina Machado, porque está la oposición de Corina Machado, que es armada por Estados Unidos, armada por la CIA, armada en términos golpistas. De hecho, Machado en Oslo felicitó o alentó el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, pero hay otra oposición en Venezuela, profundamente antichavista, hay que decirlo también, pero que tiene gobiernos locales y que sacó un documento muy duro contra Estados Unidos. Este agrupamiento que se llama Venezuela Democrática, y donde están, por ejemplo, Acción Democrática, está COPEI. La Acción Democrática y COPEI, recuerdo, son los dos partidos que gobernaban Venezuela antes del chavismo, ¿no? Uno de orientación social democrática, otro de orientación social cristiana. Entonces, Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia, Primero Venezuela y otros 4 partidos políticos más de Venezuela, insisto, antichavistas, repudiaron enérgica y categóricamente, cito textual, la violación de la soberanía de Venezuela, el ataque a nuestra economía nacional perpetrada por Estados Unidos. Dijeron que hay un esquema de colonización que impulsa a Estados Unidos contra Venezuela, interfiriendo en su gobierno y en la región latinoamericana, que hay un intento de dominación de los recursos naturales y que también forma parte del descarado robo que hace Estados Unidos, insisto, todo esto lo dice la oposición al chavismo, el descarado robo de Estados Unidos a Citgo. Citgo es una subsidiaria de Estados Unidos presente de Venezuela, presente en Estados Unidos, que en este momento está siendo subastada por el gobierno de Estados Unidos. Ellos dicen que no es una expropiación, que es una subasta para cobrar supuestas deudas que tiene el gobierno venezolano con Estados Unidos. Lo cierto es que otro activo más robado por Estados Unidos de Venezuela es esta cadena de Citgo que dependía hasta hace poco de PDVSA. Ese es el cuadro de situación. Me parece que esos escenarios de Noruega, de Estados Unidos, del Mar Caribe y lo que está pasando en Venezuela vuelven a poner en escena un escenario muy dramático para ese país y para toda la región. Como bien dice la oposición venezolana, no es solo un descarado robo y ataque a Venezuela, sino a toda la región y una amenaza a la paz latinoamericana. Corina Machado, entiendo que acompañó, celebró Así es. la ofensiva estadounidense. Totalmente. Premio Nobel de la Paz, ¿no? Mientras era galardonada con el premio Por eso Nobel. marco la diferencia entre dos oposiciones. Una profundamente armada, que tiene raíces, no digo que Corina Machado no tenga seguidores en Venezuela, pero que es como Guaidó, es armada por el exterior para un golpe, para una injerencia descarada, y hay otra oposición muy antichavista, pero que repudia esto porque es un ataque fenomenal a la soberanía venezolana en primer lugar y latinoamericana en segundo lugar. El cafecito político, Juan Carlos Junio.